Hola señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día los quiero llevar a un tema que yo creo que ustedes todos hemos escuchado hablar, pero no tenemos muy claro de qué se trata, ni cuándo corresponden, ni cuándo no corresponden. Hay mucho mito, que hay algunos que sí hay otros que no. Bueno, vamos a conversar con el especialista, con don Rodrigo del Canto. Él es abogado y es especialista en propiedad intelectual. ¿Cómo está usted, don Rodrigo? Además de decir que él es director de transferencia tecnológica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Miriam. Muy contento de estar aquí en tu programa, la invitación que nos extendiste para hablar de estos temas que la verdad me apasionan, y especialmente en la semana que se celebra la propiedad intelectual. El día lunes pasado fue el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Sí, pues, justamente, pero yo antes de partir con eso quiero preguntarte, ¿qué es eso de ser director de transferencia tecnológica? ¿Qué significa? Mi- Mira, en este cargo, o más bien las personas que desempeñamos esta función, tenemos por misión tomar los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo que se realizan en la universidad, en el caso concreto acá en la UDD, para, en primer lugar, determinar si son protegibles por alguno de los derechos de propiedad intelectual e industrial que están establecidos en nuestra legislación y que son más o menos constantes o armonizados con otras legislaciones. Y además, buscar mecanismos, empresas, instituciones, para que puedan utilizar y explotar esa propiedad intelectual a través de lo que se llaman contratos de licencia. Es decir, para que el conocimiento que se desarrolle en la universidad no quede en el cajón o en un paper simplemente, sino que pueda ser implementado, que pueda ser incorporado a los procesos productivos de las empresas o organizaciones sin fines de lucro. Oye, eso es re importante porque en general, a ver, yo sé que una de las misiones de cualquier universidad es justamente la investigación, ¿no? Otra es la docencia y otra será también la extensión. Y en la investigación, lo que dices tú, muchas veces quedan ahí, son innovaciones, muchas que han llevado años, todos nos aplaudimos entre nosotros mismos, pero no tienen de repente esta aplicación a la productividad, ¿no? Y así que lo encuentro Exactamente, súper bueno eso. exactamente, precisamente cuando hablar en propiedad de innovación es precisamente cuando hay una empresa que hace absorción de este conocimiento que ha sido generado extramuros, o por el contrario, si tienen la capacidad, si tienen un departamento de investigación y desarrollo, también aplicarlo a sus productos, a sus servicios para mejorar las condiciones de la sociedad o los productos y servicios que le ofrecen a sus consumidores, a sus clientes. Oye, qué bueno, lo encuentro súper bueno en realidad. Oye, vamos ahora a lo que nos convoca. Veamos qué, Perfecto. qué pasa, qué es la propiedad intelectual, de qué se trata esto, porque, a ver, mucha gente hoy día, sobre todo con la facilidad que tenemos de meternos en Internet, sacamos cuestiones y dicen, no, pero si esto es público, por lo Está tanto, libre. es libre. Coméntanos un poco de qué se trata la propiedad intelectual. Esto que trata de, no sé, de proteger, obviamente, a los autores. Mira, la propiedad intelectual es un concepto general que engloba a distintas expresiones, como las patentes de invención, el derecho a autor, indicaciones geográficas, por ejemplo, o denominaciones de origen. Probablemente tú y el público se acordará que hace, no sé, 15 años atrás hablábamos simplemente de tomar champán para el año nuevo, y de repente se acabó el champán y teníamos que hablar de espumante. Y eso Ujú. precisamente porque este vino espumante tiene una denominación de origen que es francesa, y en virtud de los convenios de comercio a los que está adscrito Chile, tenemos que respetar esa denominación de origen y ya no podemos llamar a cualquier vino espumante champán, sino solo exclusivamente al que viene de esa región geográfica de Francia. Otras Oye, expresiones, ¿sí? perdona, una pequeña interrupción con eso. Con respecto, por ejemplo, específicamente de la champaña, ¿quién hizo esa denominación de origen y por qué tenemos que someternos los demás? Mira, depende principalmente de comunidades o productores de una determinada zona geográfica que se fijan un estándar. Y ese estándar supone cómo se produce un determinado bien, para no repetir un producto. Ujú. Entonces, la medida que se le demuestra a los estados que todos esos productores cumplen el protocolo,
es posible obtener este tipo de certificaciones. Hay que solicitárselas a los estados. En el caso de Chile, el organismo competente, el INAPI, que recibe solicitudes de, por ejemplo, proteger las aceitunas de azapa, que tú podrás Ujú. conocer, que tienen una indicación geográfica actualmente, o la cerámica de Quinchamalí, o los ponchos de Doñihue, etc. Son agrupaciones de productores que se ponen de acuerdo, estandarizan sus productos, atribuyéndoles ciertas características, y esas características son reconocidas. Es una especie de marca, que también es un tipo, las marcas comerciales, es un tipo de propiedad intelectual, específicamente propiedad industrial. Ya, bueno, yo te interrumpí, tú me estabas contando de los diversos, no sé cómo llamarle, por el lado del derecho, por el lado de la Son derechos denominación de principalmente. origen, ya. Exactamente. La propiedad intelectual, volviendo al tema de la pregunta Ujú. inicial, este kick-off que nos está haciendo conversar de estos temas tan entretenidos, es principalmente es un sistema de derechos que protege las creaciones del intelecto humano. ¿Ya? Hago, siempre que hablo, que doy esta definición, hago énfasis en este punto, que son, protege creaciones del intelecto humano. La propiedad intelectual, por ejemplo, no permite proteger cosas que están en la naturaleza. O el otro día conversando de estos temas, alguien me preguntó si se podía patentar la luna, que hay una especie de leyenda que un chileno se atribuyó la propiedad de la luna a través de estos mecanismos. La verdad es que eso no es posible. Solo es posible proteger aquellas creaciones artísticas, científicas, industriales que son producto de esta actividad. Hasta ahora, porque obviamente con la irrupción de, por ejemplo, la inteligencia artificial, está en discusión cómo se va a regular y quién va a ser, en definitiva, el titular de los derechos sobre ese tipo de creaciones. ¿Va a ser el dueño del robot, pongámonos? ¿O va a ser quien lo programó? ¿O es la institución que puso a disposición un determinado recursos para generar ese resultado? La verdad es que todavía los países, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles van a ser las normas que van a regular ese tipo de creaciones. Oye, y ahí sí que se van a encontrar con un montón de pelotera, porque obviamente, claro, ¿quién fue el primero al que se le ocurrió la idea o los que lo desarrollaron, etcétera? Y ahí también tú topaste un tema que siempre está como ahí en la palestra. Gente que dice, a ver, yo desarrollé, no sé, por decirte, 100 proyectos de investigación en la empresa y la empresa se quedó con todo. Pero la lógica, no sé, a mí por lo menos me indica que si yo estoy trabajando para una empresa para que desarrolle X proyectos de innovación con creatividad y todo, en realidad los derechos pasan a ser de la empresa y no necesariamente míos. ¿Es verdad o no? Es verdad y tiene mucha lógica y algo que desde que partí en este ámbito me ha tocado explicar y conversar, discutir incluso acaloradamente con los investigadores que me dicen, pucha, pero si yo trabajé, yo fui el creador, yo estuve hasta tarde, estuve los fines de semana trabajando en esto. Claro, pero de partida hay una respuesta legal que no me gusta darle inmediatamente, pero nuestra legislación establece que las creaciones que se hacen en servicio o en el marco de las universidades, ya que es en el ámbito en el que me desempeño, sean de titularidad de las organizaciones, de las empresas o de las universidades. Tiene lógica por los costos que significa proteger. El sistema de patentes, por ejemplo, de las patentes de invención, es sumamente caro. Un inventor con dificultad va a poder tener todo el dinero suficiente para proteger una invención. Sale, para que nos hagamos la idea, aproximadamente unos $40.000 por país proteger a través de una patente de invención. Es decir, si estamos tocando un tema contingente como el de las vacunas contra el SARS-CoV-2 o coronavirus, generar esa vacuna es carísimo. Protegerla también es igual de caro, pero solo va a estar protegido y en definitiva las personas titulares de una invención van a poder excluir a otros de usar ese conocimiento sin autorización o sin pago, que es lo que se traduce, solo en aquellos territorios en que ha sido presentada la solicitud de patente. Porque si algo se protege en Chile, por ejemplo, y no en Argentina puede ser reproducido, puede ser copiado sin ningún problema. Forma parte de lo que se denomina el dominio público.
Perfecto. Entonces, ¿querés? Yo justamente te iba a preguntar por el tema de las vacunas, porque esto que se sacó tan rápidamente, por ahora, ya está funcionando en todas partes del mundo, pero hay otras vacunas y hay otros remedios, por ejemplo, que se alargan las investigaciones, los trabajos. Muchas veces salen de repente y escuchamos hablar de el negocio, el medicamento más caro del mundo, ¿no? Claro, porque entre los tiempos prolongados de investigación, la cantidad de personas que están trabajando en ello, etcétera, a veces ni siquiera como tema comercial es bueno para los laboratorios. De repente los laboratorios dicen, a ver, esta cuestión, usar 20 personas Sí. en el mundo no vale la pena. ¿Has escuchado eso? Sí, la verdad es que el precio de los medicamentos también es otra de las cosas, sin yo representar ni nunca haber trabajado en la industria farmacéutica, yo la defiendo en términos de los costos. Quizás hay algunas otras variables que en el caso concreto de Chile hacen que los medicamentos sean mucho más caros que en Argentina, ya que habíamos hablado del país vecino. El desarrollo de una droga requiere muchísimo dinero y muchísimos proyectos que son conducidos de forma paralela para llegar a una droga que demuestre tener eficacia para sanar el problema de salud o la enfermedad, pero además que sea inocuo para los pacientes, que si lo toman no tenga algún problema, alguna reacción adversa, etc. Se estima que por cada droga que llega al mercado, la inversión que hay detrás es de 10 billones de dólares. En consecuencia, la industria farmacéutica, cuando pone precio, lo que tiene que hacer es recuperar esos costos, recuperar los costos de hacer la investigación y desarrollo, pero además recuperar los costos precisamente de la protección por patentes de invención en los distintos países en los que piensa explotar comercialmente la innovación o el producto innovador. Pero eso, acordémonos que tiene un cierto plazo. Afortunadamente, este sistema que es jurídicamente un monopolio legal para quien sea titular de esos derechos, no es para siempre, porque se estima que debe existir un momento en que la sociedad en general pueda hacer uso más o menos libre del conocimiento. Eso puede generar ciertos desincentivos para que la industria decida hacer más investigación o actualizar el conocimiento, actualizar las terapias que están disponibles. Pero te explico y hacia qué es lo que apuntaba. Cuando una patente, por ejemplo, un medicamento, caduca a los 20 años, que es el plazo que duran las patentes de invención, luego cualquier otra persona puede desarrollar comercialmente y explotar comercialmente ese conocimiento, y es lo que pasa con los medicamentos genéricos. ¿Ya? Un medicamento genérico es un medicamento innovador al que se le acabó o caducó la patente que lo protegía y en consecuencia puede ser reproducido por cualquier otra industria farmacéutica. Eso sí, para poder comercializarlo, deben obtener la autorización del Instituto de Salud Pública en el caso de Chile, o de la FDA en el caso de Estados Unidos, o de la Agencia Europea del Medicamento en el caso de Europa, demostrando que el producto, el remedio que van a sacar estos otros laboratorios cuenta con los estudios de bioequivalencia, que también son caros, por supuesto. Oye, pero qué bueno, mira, fue una explicación que en realidad yo no pensaba que me la ibas a dar, pero súper buena porque en general no se sabe, porque toda la gente dice, bueno, ¿y por qué de este no hay bioequivalente? ¿Y por qué de este otro tampoco? Y ahí está la explicación, pues clarísima. Exacto, porque todavía está vigente la patente que protege ese medicamento innovador. La original, digamos. Oye, Exacto. ahora vámonos a las cosas que son más pedestres, que son más de uso diario. A ver, yo entro a internet, encuentro una foto que me encanta y agarro la foto y la uso para algo. Eh, ¿Está prohibido eso? Lo mismo con un Está video, lo mismo tal con un cual. pedacito de trabajo, etcétera. No, en el caso de Chile no solo está prohibido, sino que además si tú lo haces puede llegar a configurarse un delito, que es la piratería, que es sancionada con penas de cárcel. Hay gente que lamentablemente te puedes acordar un incendio que hubo hace como unos 2 años Sí. atrás en una cárcel, en la cárcel de San Miguel, donde murió mucha gente. Muchos de esos reclusos estaban presos por haber infringido propiedad intelectual.
haber claro. copiado o libros o CD, que eso constituye un delito que conlleva penas de cárcel. Entonces, tomar un conocimiento, tomar una fotografía que está en Internet, puede acarrearte ese tipo de consecuencias así de severas. Obviamente va a depender de las circunstancias, de la evaluación, de que se presente algún tipo de denuncia, obviamente. Pero es muy bueno el punto que tocas, Miriam. Lo que está en Internet no necesariamente es libre. O sea, el hecho de que uno suba una fotografía va a depender, o que uno encuentre más bien una fotografía, no significa que no haya un autor de esa fotografía. Y en el ámbito del derecho de autor, que es un tipo de propiedad intelectual, la protección es universal, en virtud de un convenio que se llama el Convenio de Berna, ¿ya? Es decir, no requiere que el titular de esa foto, quien la tomó, vaya país por país registrándola para protegerla, Ya. sino que tiene protección automática, que es un sistema distinto al de las patentes que te comentaba hace un rato, en que precisamente sí se debe hacer ese registro país por país para poder excluir a terceros que vayan a poder utilizarlo de forma no autorizada. Oye, pero Entonces, para sí, el tema de la fotografía es re difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que inscribirla para que...? Porque si yo subo una foto mía, no sé, pues en mi terraza, no sé, pues si a alguien le gusta la saca nomás. Pero esa foto para que pase a ser protegida, ¿tengo que inscribirla en alguna parte? no, como te decía ¿No? recién, en el ámbito del derecho de autor, la protección es automática. Desde el Ya, punto que tú haces clic, ya la ya, foto queda protegida y se da o se sugiere el registro de fotografías, de creaciones artísticas como un guión, o una canción, o un libro, simplemente para facilitar la defensa de los derechos ante eventuales infracciones, en que uno pueda exhibirle al infractor o al juez, en su caso, ujú. un certificado que te entrega la autoridad. Pero hay otros mecanismos que el mismo sistema jurídico arbitra para que quien se vea afectado en sus derechos pueda verificar, comprobar que el autor o autora de una fotografía, de un texto o de una canción, como te ejemplificaba. Sí, ahora, ver que alguien hizo una copia de un libro es re fácil porque uno tiene el original. Lo mismo pasa a lo mejor con un video, sabe que hasta por ahí nomás, pero eh, ¿cómo logras que, a ver, decir, este video, esta música, este libro, esta foto, ahí es donde yo lo veo más difícil, sobre todo si no hay personas involucradas, que tú puedas decir, ve, es la misma persona, es mi tío, soy yo, etcétera, sino que de un paisaje, por ejemplo. ¿Cómo puedes definir cuál es el original y cuál no? ¿Cuál estuvo al lado ahí en el momento y sacó la misma foto, por ejemplo? Mira, a ver, es un súper buen punto también el que planteas, Miriam, porque el derecho de autor protege la expresión concreta o la disposición específica de los colores, de la arquitectura o del paisajismo que se esté fotografiando. El libro, para que se entienda que se copia, debe ser íntegramente reproducido sin autorización. Inspirarse, por ejemplo, en otra obra, no constituye copia ni constituye infracción, salvo que se tome sin autorización un texto muy largo o una canción que escribió una persona, se le borra el nombre y diga, esta canción es mía. Eso constituye un delito. Pero en nuestro derecho existe lo que se denominan las excepciones de uso justo, ¿ya? En que sí permiten la reproducción sin necesidad de autorización de quien sea el titular, en la medida que se cite la fuente desde la que se obtuvo la imagen o el tipo de obra que esté protegida por derecho de autor, la divulgación de esa obra haya sido lícita y que tampoco se genere un perjuicio para el autor o autora de la creación de que se trate. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tomo una fotografía que tomó un tercero y la uso para ejemplificar, por ejemplo, en una clase, o tratar de reforzar algún contenido o utilizar un texto para reforzar una idea, ahí no hay ningún problema. Pero si yo tomo una foto, por ejemplo, siguiendo tu caso de internet, y la uso para reproducirla en una polera que vendo, ahí sí efectivamente estoy haciendo un uso ilegítimo de contenido de terceros.
sin Ya. autorización, obviamente. Ya, me quedó clarísimo. Ahora, tú dijiste ahí varias cositas que me llamaron la atención, pero entre otras, hablaste de la inspiración en una obra original, en una X, ¿no? Eh, las adaptaciones libres que le ponen de repente, ¿tendrían que, están vulnerando derechos o tienen que pedir autorización para, o con solo decir adaptación libre del cuento de fulano de tal? Sí, mira, las adaptaciones, cuando se llaman así propiamente tal, sí requieren autorización y es parte del set o el conjunto de derechos de lo que se denominan derechos patrimoniales de autor. En el ámbito del derecho de autor se distingue derechos patrimoniales y morales. Los patrimoniales son aquellos que le permiten a los creadores comercializar sus obras, cediéndolos o otorgando lo que se denomina licencias, que son autorizaciones de uso, generalmente a cambio de un pago. Pero si no existe esa autorización, la verdad es que al adaptar una obra, por ejemplo, traduciéndola del inglés al español, sin autorización, se infringen los derechos de propiedad intelectual de quien sea el titular de esos derechos patrimoniales. En el ámbito de los derechos morales, lo que se protege es que las personas puedan reivindicar la paternidad o la maternidad de una determinada obra, u oponerse a su divulgación, o mantenerse en anonimato. Hay un montón, hay un libro muy conocido de Pablo Neruda, que es Los versos del capitán, que cuando se empezó a vender salió como una obra anónima, pero con el correr del tiempo se supo que era de él y se autorizó atribuírselo a nuestro poeta y actualmente se comercializa bajo su nombre. Pero así los autores pueden escoger mantener el anonimato, usar un seudónimo, por ejemplo. Todo eso son parte o expresiones de este derecho moral. Entonces, para hacer una adaptación, sí se requiere la autorización de quien tenga los derechos patrimoniales, que no significa que sea el mismo autor. Puede ser la Claro. editorial, un canal de televisión, etc. Ya, perfecto. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiere decir entonces que yo los derechos, yo escribí una obra, un libro o hice un cuadro y lo vendo a alguien, yo ya pierdo esos derechos si bien igual sigo apareciendo como autora, ¿no es cierto? Exactamente, ¿Eso es? exactamente. Exactamente. Sale, Ya. como, ¿Mm? como, como bien se dice, sale del patrimonio del creador o autor Y y se quedo como, traslada a otro, pero como nunca vas a perder la condición de autor, el poder de decir, derecho esta moral. obra, exactamente. Ya, El derecho moral es intransferible, es inembargable incluso. ya, Pero sí perfecto. te podrían llegar a embargar los derechos patrimoniales para explotar comercialmente una obra, por ejemplo. Ya. La obra que yo hice no la vendí, es mía. ¿Hasta cuándo es mía? ¿Y cuándo Muy, termina y pasa a ser de dominio público? Muy buena pregunta. El derecho de autor protege las creaciones durante toda la vida del autor o autor original y además por 70 años contados desde la muerte de la persona, para que sus herederos o quien sea el titular de los derechos pueda seguir explotándolos comercialmente. Ya, perfecto. Eso de que de repente que la música tenía una cierta cantidad de años, que lo escrito tenía otra cantidad de años, es mentira. Se empató igual 70 años, después de muerto 70 el años. autor. Exacto. En el caso de Chile, el convenio de Berna, este que te comenté hace un Ujú. rato, establece que los países tenemos que fijar normas de reconocimiento y de protección de los derechos por un mínimo de 50 años. Y el resto, la protección adicional ya depende de cada país. En Chile son 70 años, en otros países son 90, 100 años incluso. En el caso de Estados Unidos se ha estado tratando de promover la protección por 100 años, pero en Chile actualmente, con nuestra ley vigente, son 70 años contados de la muerte del autor o autora. Y si es una obra colectiva, por ejemplo, 2 o 3 autores, esa protección o esos 70 años se cuentan desde que muera el último de los autores o creadores. Ya, perfecto. Oye, y también quería preguntar otra cosita. A ver, ya quedamos en que los 70 años, que yo puedo, que yo voy a tener los derechos conmigo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la música? Porque suponte, no sé, las obras de Bach ya son de dominio público, ¿no es cierto? Pero yo Exactamente. tampoco puedo agarrar un CD cualquiera y decir ya, y la pongo, porque es de dominio público. El señor Bach murió hace bastante,
años, varios siglos ya. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no puedo? Porque vinculado al derecho de autor está lo que se denominan los derechos conexos, que protegen a los ejecutantes, ¿ya? A quienes interpretaron la obra, o al productor fonográfico, como en los términos de la ley, es decir, a aquella empresa, aquella industria que hizo la inversión, contrató a los músicos, contrató a la sala de grabación, hizo el esfuerzo de generar el CD, hizo el esfuerzo de generar el marketing, ponerlo en cadenas de distribución, etc. Todos esos costos son reconocidos y son protegidos a través de los derechos conexos, que tienen el mismo plazo de protección. Ya, me quedó clarísimo. Y lo otro, ya para ir terminando, porque te estoy estrujando en realidad, eh, YouTube tiene cualquier cantidad de música, de videoclips, etc. Cualquiera puede subir cosas a YouTube. Pero si yo pongo algo, por ejemplo, en el Facebook, pongo una transmisión de algo que saqué de YouTube, YouTube se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta de eso? Y me corta. Me dice, no, esto tiene derechos de autor. A nosotros incluso nos ha pasado. A nosotros nos mandan los sellos discográficos, los videoclips. Transmitimos el videoclip y YouTube nos corta. Y tenemos que entonces empezar a explicar que nosotros nos cedieron los derechos, las empresas, los sellos, incluso muchas veces los cantantes me dicen, úsenla, pero ¿cómo explico yo eso? ¿Y cómo se dan cuenta? ¿El fonograma es el que tiene algún acusete por ahí metido entre medio? Sí, la verdad es que con las tecnologías actuales, no es el ámbito de mi especialidad, pero las ¿Mm? tecnologías actuales permiten, a través de identificación de lo que se llaman códecs, la identificación de obras y YouTube, como es su negocio precisamente, la Ujú. utilización y la difusión de material audiovisual, ha desarrollado herramientas de inteligencia artificial que identifican ese tipo de contenido. No, tecnológicamente no es difícil en la actualidad. Ya, perfecto. Por eso es que entonces nos pasa eso y nosotros tenemos que entrar a explicar que nosotros como medio de comunicación muchas veces tenemos los derechos cedidos, digamos, Claro. y tenemos que Y otra, empezar a mostrar. y otra cosa, Miriam, que hay que tener en consideración es los términos y condiciones que nos ponen Facebook, Instagram, el mismo YouTube, al momento en que uno sube material Ujú. audiovisual o cualquier tipo de obra susceptible de protección por derechos de autor. Muchas veces uno lo que hace es cederle el contenido por el solo hecho de subirla. Cuando uno se registró en Mm, YouTube o se registró en Facebook, nadie lee, la verdad, los claro. términos y condiciones, salvo algunos obsesivos como yo. Eh, y, y la verdad es que uno termina cediendo de sus derechos sobre el contenido que sube. Pero es por eso que YouTube o Facebook se asegura que el contenido que uno sube no infrinja a su vez derechos de propiedad intelectual de terceros, porque si yo subo una fotografía que encuentro en Internet, no tengo el derecho a subirla si no cuento con Claro. la autorización del titular. Y en consecuencia es toda una cadena de ilegalidad que se arrastra y probablemente esa sea la naturaleza o la razón por la que se bloquea o te ordenan o simplemente te bajan el contenido. Claro, sí, seguramente. Oye, pucha, se nos fue el tiempo, pero estuvo súper entretenido. En realidad me encantó que tú seas tan obsesivo como dices tú con tu tema. Te encanta, se nota que te gusta mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que hemos aclarado un montón de cosas, porque en realidad la gente cree que todo lo que es lo que tú encuentras en Google por ahí es de dominio público, ¿no? Claro. Y se aparecen plagios por todos lados. Una pequeña cosita con respecto de esto. Para el Festival de Viña, por ejemplo, han sido varias veces algunos autores acusados de plagio, pero resulta que parece, tú me lo corroborarás, existe una posibilidad de que uno se base, por ejemplo, en una obra folclórica de tu país, y eso no es plagio, ¿es verdad? Exactamente. Hay algunas definiciones técnicas que se escapan un poco a lo que ven en el día a día. Te mentiría de cómo es que efectivamente se mide, se evalúa. Pero tengo entendido que es por la cantidad de acordes que incorpores tú en la creación en la que estás trabajando como inspiración
de alguna otra obra previamente desarrollada. En el ámbito del folclore específico, hay un convenio internacional que protege la creación de los pueblos originarios. Y es por lo mismo que, por ejemplo, en el ámbito textil, no es posible llegar y reproducir patrones o figuras geométricas que les pertenezcan a los pueblos originarios, porque hay un convenio internacional que los protege, que les atribuye colectivamente la titularidad de ese tipo de Ah, diseño o ese tipo de creaciones. mira, no sabía que también estaba en ese ámbito. Yo sospecho que debe estar en alguna parte, no sé, por todos los patrones que están protegidos, digamos, y que uno puede decir, ah, mira, ese yo no puedo porque está ahí, ¿no? Porque muchas veces uno se inspira a lo mejor, no sé, en los dibujos de Aguita, por decirte, ¿no? A lo mejor no Tal se cual, puede. ha habido casos bien emblemáticos precisamente del uso de la iconografía diaguita o Mm, de la iconografía de los pueblos originarios mapuche. ujú. Por ejemplo, estas figuras que le ponen al cultrún, uno no Sí. puede llegar y ponérselo, o una empresa no puede llegar y reproducirlo sin obtener la autorización del pueblo mapuche. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. He aprendido cualquier cantidad. Don Rodrigo Qué del Canto, bueno. muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam. Encantado. Y si alguna vez quieres volver a tocar estos temas, encantado de volver a realizar el programa contigo. Pero de todas maneras, don Rodrigo del Canto, nos despedimos de él, abogado, director de transferencia tecnológica de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.